Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia precongreso del quinto Congreso Mexicano de la Asociación Mexicana, de la redundancia, de túneles y obras subterráneas. Con esta conferencia cerramos esta serie de presentaciones. Es un cierre de oro. Es un tema francamente interesante. Uso de la inteligencia artificial para la estimación de parámetros de operación de una TBM, Tunnel Boring Machine, por medio de redes neuronales artificiales. Es un nombre un poco complejo, podríamos pensar, pero parte de lo interesante de la presentación que nos dará Israel de esta gran conferencia es eso, que no necesariamente es un tema del cual hoy día deberíamos tenerle miedo, ¿no? Como les comento, ya la última conferencia de esta serie de presentaciones, estamos a una semana de nuestro congreso. Eh, Realmente hay un gran contenido técnico en el programa. Hemos trabajado también para que estén contentos y la pasen bien. La inauguración, las palabras de inauguración las dará el doctor Alcocer, Premio Nacional de Ingeniería en México 2023. Y en la comida de cierre será un evento especial, habrá una conferencia especial por parte de Jesús Diez, un gran químico enólogo mexicano, donde nos hablará de temas no tan relacionados y relacionados a la ingeniería de las obras subterráneas y los vinos, ¿no? Algo interesante en realidad. Bueno, pues bienvenido Israel, gracias por ser nuestro conferencista de cierre en esta serie de conferencias. Y si me permites, leeré brevemente tu semblanza para que la gente te conozca un poquito más. Cabe destacar que Israel también se encontrará en el Congreso, entonces habrá oportunidad para acercarse nuevamente a él en estos días de Congreso en el Colegio de Ingenieros Civiles y que puedan interactuar con él por alguna duda, algún comentario adicional que surja. Bien, Salvador Israel Lagos Ortiz, en esta conferencia de la inteligencia artificial por medio de redes neuronales artificiales, es ingeniero civil con especialidad en construcción urbana, tiene un posgrado, una maestría en construcción con orientación en túneles y obras subterráneas. Todos estos estudios han sido cursados en la facultad y el posgrado de ingeniería de la UNAM. De su trayectoria profesional, trabajó en la coordinación de sismología e instrumentación sísmica del Instituto de Ingeniería de la UNAM como ingeniero especialista. Se desempeñó como ingeniero de proyecto en la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la Comisión Federal de Electricidad en México, en el área de seguridad geotécnica y estructural de centrales hidroeléctricas. Fue coordinador de geotecnia, instalaciones ferroviarias y obras inducidas en la supervisión del tramo 1 del Tren Maya, este famoso proyecto ferroviario en la península de Yucatán, y actualmente es consultor de infraestructura ferroviaria en la Oficina de Gestión de Proyectos de la Secretaría de Marina, conocida en México como la CEMAR. Esto en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Israel, muchas gracias sinceramente por estar con nosotros y adelante, te escuchamos con atención. Al final habrá algunas preguntas, comentarios del público. Gracias, Israel. Ok, muchas gracias a usted y pues, buenas tardes a todos. El tema que hoy se va a presentar es el uso de la inteligencia artificial para la estimación de los parámetros de operación de una TVM por medio de redes neuronales artificiales. En este trabajo también participó el ingeniero Adrián Lombardo Aburto y el doctor Leonardo Alcántara Nolasco, por supuesto su servidor. Este trabajo se hizo para obtener el grado de maestría en la universidad. Bien, el contenido de esta presentación va a ser sencilla en el tema de la excavación mecanizada, el control de procesos y la gestión de datos. También se hablará un poco de los parámetros principales de operación de una EPB y nos vamos a fundar más en el tema de la inteligencia artificial por medio de las redes neuronales. Se hablará sobre el modelo que se ejecutó, los resultados obtenidos y obviamente las conclusiones.
Con el paso del tiempo y la tecnología, pues observamos que la construcción de las máquinas ha sido muy evidente y ha progresado. Desde 1825, pues ya se tiene las primeras evidencias de la construcción de túneles por medios manuales. Para después, en los años 50 y 60, ya se tienen escudos mecanizados de frentes abiertos y frentes cerrados. Ya para los 70s y los 80s se conocen las máquinas, las Slurry Shield y las CPV, que son por medio de acondicionamientos de lodos y presión de tierras balanceadas. Actualmente se tienen máquinas muy eficaces para la construcción de obras subterráneas y que están súper acondicionadas para cualquier tipo de terreno. En esta imagen se puede observar las características principales de una máquina EPB que se utiliza para mantener la presión por medio de tierras balanceadas. Unas de sus principales características son las ruedas de corte, sus herramientas, sus acondicionamientos, la cámara de excavación y la mampara, que es la parte de la cabeza. Obviamente los gatos de empuje y el tornillo transportador, que es como se lleva toda la rezaga de la excavación hacia afuera por medio de un gradiente de presiones. El faldón y los cepillos que se ubican en las orillas de los escudos es para mantener estanco toda la parte interior de la tuneladora. Y el anillo erector, como se observa aquí en la imagen, es con lo que se va posicionando todas las dovelas para formar el anillo y el recubrimiento, ya sea primario o secundario. Aparte de la cabeza de corte, una máquina tuneladora se va a componer de un tren de trabajo. Este tren de trabajo está formado por módulos. Los principales son 4. En el primero va a ser una tolva de descarga y los sistemas de generación de espumas y la mesa de dovelas, que es la que va a transportar todos esos elementos prefabricados para generar el anillo de dovelas. En el módulo 2, que es el que se encuentra aquí, vamos a tener bombas de grasas, obturadores, trituradores de los acondicionamientos, una cabina de control que va a ser la principal para manejar todo el cuerpo de la tuneladora, el carro de inyección de mortero. En el módulo 3 vamos a encontrar los tanques, las bombas hidráulicas y toda la parte eléctrica que va a alimentar todos los equipos que se utilicen en este tren de trabajo. Y por último, el módulo 4, que es todas las motorizaciones y las extensiones de las bandas para llevar la rezaga a la salida. Todas las TBM deben de tener un sistema de replanteo y guiado. Esto va a servir para tener el control de todo el avance que se tenga constructivamente de una obra subterránea. En el replanteo y el guiado vamos a registrar toda esta información por medio de parámetros de operación de la TBM y del comportamiento del terreno. Este sistema proporciona el posicionamiento y la inclinación del eje, como vemos en las imágenes del lado izquierdo, que son unas pantallas que se ubican dentro del control de la tuneladora, donde vemos cómo se va a inclinar y cómo se va a posicionar respecto al eje de proyecto. En la imagen del lado derecho observamos cómo se compone todo ese sistema de replanteo y guiado que necesita la tuneladora, desde la topografía, desde instrumentación geotécnica, todos los datos que va a registrar la máquina tuneladora y se va a llevar a un control central. Después del guiado y del replanteo, tenemos otra cosa muy importante que se le llama el control de procesos y la gestión de datos. Este es un sistema dinámico que se precisa de modelos de control predictivo. Van a evaluar los parámetros de operación que registra la misma máquina tuneladora y va a analizar la interacción entre el suelo y la misma máquina. En el esquema que tenemos aquí del lado derecho podemos ver cómo se va integrando. La máquina tuneladora siempre va a necesitar unos programas de instrumentación, ya sean topográficas o geotécnicas. La tuneladora va a registrar todos esos datos en una unidad de control y serán comparados con los datos que registra la máquina con los valores objetivos, ya sean tomados de valores de otros proyectos que se tengan o de valores del suelo o de otros tipos de máquinas que se tengan. Esta evaluación va a ser generada por ingenieros de frente o ingenieros expertos que van a hacer un retroanálisis por medio de una evaluación de datos, simulaciones numéricas
cálculos analíticos o ensayos. Ya que tengan todo ese retroanálisis, van a darle instrucciones al operador para que éste manipule eficazmente la tuneladora y este se vuelve un ciclo entre que el operador hace todos los movimientos para conducir la tuneladora y los ingenieros de frente expertos realizan ese retroanálisis para darle toda esa información al operador. La gestión de datos se realiza con herramientas informáticas. Toda la recepción y el análisis de todos estos datos de interacción se van a registrar conforme vaya avanzando la máquina. Entonces, en las figuras del lado derecho observamos las pantallas de control que va a ver el mismo operador de cómo se va comportando la máquina y va a registrar todos esos parámetros que nos van a ayudar a ver cómo la máquina se comporta a los diferentes tipos de suelo. El objetivo es comprender el funcionamiento de la tuneladora y detectar a tiempo todos los posibles errores u operaciones no óptimas que sean por parte del operador o decisiones que tomen los ingenieros de frente. Para este trabajo, las redes neuronales van a hacer que este trabajo sea óptimo y tenga un proceso de gestión de datos muy importante, ya que este modelo, como lo es la gestión de proyectos y el proceso de gestión de datos, nos va a ayudar para que toda esta información se lleve a cabo de una manera más eficaz. Los principales parámetros que necesita una tuneladora EPB son los siguientes, que serían las presiones de trabajo. Estas son las siguientes, es la presión de sostenimiento en el frente de la excavación, que serían los que van a soportar la rueda de corte, las presiones a lo largo de todo el escudo y las presiones de inyección de mortero, que sería el gap. La penetración es con la que la tuneladora va a penetrar o va a hacer esa fuerza ante el suelo por medio de los gatos hidráulicos. El torque, que es el momento de fuerzas que ejerce un motor sobre su mismo eje. Y los acondicionamientos que se tienen que llevar a cabo, ya sea el FIR o el FER, así como las velocidades de avance, la velocidad de rotación y las ruedas de corte. Por último, tenemos el balance de fuerzas, que es la presión de todos los gatos de empuje, las fuerzas de articulación del escudo y las fuerzas a través de la cabeza de corte, así como las que se van a transmitir por todos los cortadores de la rueda, que todas las herramientas que tiene aquí en esta rueda de corte. Ok, la introducción la di un poquito más rápido porque el tema importante es que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la rama de las ciencias computacionales que va a diseñar y a construir sistemas que tienen asociados a una inteligencia humana. O sea, la inteligencia artificial lo que quiere es hacer que se parezca o que tengamos resultados como el ser humano los realiza. O sea, va a pretender imitar funciones cognitivas propias de la mente humana, o sea, la creatividad, la sensibilidad, el aprendizaje y el entendimiento, para dar conclusiones racionales a partir de premisas. Esta ciencia lo que va a hacer desarrollar métodos y algoritmos que permitan a las computadoras comprender toda esa inteligencia por los procesos que se llevan a cabo, como lo hace el cerebro humano. La inteligencia artificial tiene sus subconjuntos o otros temas de desarrollo, como es la búsqueda de soluciones, el reconocimiento de patrones, la robótica, procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos, representación de conocimiento, algoritmos genéticos y la que nos vamos a adentrar ahorita, que son las redes neuronales. Bien, las redes neuronales, como vemos en estas imágenes, vamos a hacer una comparativa de qué es una red biológica, una red neuronal biológica y una red neuronal artificial. Primero, las redes neuronales biológicas son células nerviosas que reciben y codifican información de forma de señales o impulsos eléctricos o químicos. Como ven aquí en la figura del lado izquierdo, esa es la representación gráfica de una neurona biológica que se compone de una serie de filamentos llamados dendritas donde se interconectan entre sí para formar una red biológica. Por estas dendritas, la información es captada por la neurona y llega al soma. Este soma está formado por organulos y síntesis proteica, que lo que hace es darle energía y vida a la neurona. Después de que la información pasa por las dendritas, se coloca en el núcleo y se concentra toda la información ahí donde se tiene toda la información genética de un ADN. Aquí se va a hacer el análisis y la síntesis
de toda la información para ser transmitida por medio de un axón, por medio de impulsos eléctricos. Esa información llega a las filamentos de salida y se lleva a cabo la sinapsis, que es la forma de transferir la información de una neurona hacia otra. Entonces, por medio de estos filamentos se van a interconectar todas las neuronas biológicas para formar una red neuronal. Para el caso de las redes neuronales artificiales, lo que vamos a hacer va a ser imitar el comportamiento de una red biológica. Para ello, entonces, las redes neuronales artificiales son algoritmos de cálculo que van a emular la capacidad de aprendizaje como lo hace el cerebro humano. Va a aprender a identificar los patrones asociados entre las variables de entrada y las variables de salida. O sea, vamos a tener datos de entrada, vamos a tener un proceso, una transformación de una función de activación y una salida. Esta salida la vamos a obtener principalmente con esta formulita que tenemos aquí, que va a ser la suma ponderada de todas las entradas por sus respectivos pesos por un umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es una ecuacioncita que se va a generar para dar la activación, como lo hace aquí el axón y la sinapsis, para el envío de la información. Matemáticamente es un -1 porque no podemos tener ecuaciones negativas y esa es la forma más fácil de representar cómo se va a hacer la activación para que toda la información se genere y sea transmitida a una salida. Los pesos que vemos aquí en las conexiones entre la información de entrada y el nodo, como lo vemos aquí en el núcleo, son los pesos de conexión. Es la fuerza de conexión que va a existir entre las neuronas de entrada hacia la salida. A la función de activación, en este caso se escogió una función de activación tipo sigmoidal, porque los procedimientos que manejamos en esta red neuronal no van a ser lineales. Existen diferentes tipos de funciones de activación, pero realmente la que ocupamos sería una no lineal. Ok, después de conocer cómo funciona una red neuronal artificial, tenemos que saber tenemos que saber la arquitectura de la red. Entonces, la red neuronal que vamos a ocupar va a ser prealimentada hacia adelante. Esto quiere decir que todas las neuronas de entrada, las que están en las capas ocultas y las salidas, no se van a conectar entre sí y siempre la dirección del flujo de la información va a ser hacia adelante. No va a haber un retroceso y no va a haber conexión entre cada una de las neuronas de las diferentes capas. Eso quiere decir que va a ser prealimentada hacia adelante. También vamos a decir que este es un perceptrón multicapa. Quiere decir que va a haber un discriminador lineal compuesto por unidades estructurales. Las unidades estructurales va a ser las capas de entrada, las capas ocultas y las capas de salida. El aprendizaje va a ser, el que vamos a ocupar sería supervisado, ya que conocemos la información de entrada a la red y vamos a conocer obviamente la información de salida. Todos los datos van a ser ya conocidos para que podamos compararlos con los valores que va a arrojar esta red neuronal. La corrección que vamos a hacer para el aprendizaje se le conoce como corrección de error y el ajuste de pesos. Esta corrección de error y ajuste de pesos se va a hacer por otro tipo de algoritmo, que es el algoritmo de retropropagación de la información, que más adelante se va a explicar. El conjunto de entrenamientos de esta red neuronal debe ser significativo y representativo. Esto quiere decir que toda la información que metamos a la red como datos de entrada debe de representar el fenómeno. Debemos de tener toda la información suficiente para que cuando lo metemos a la red neuronal, el fenómeno sea bien representado y los resultados de entrada y de salida sean eficaces. El algoritmo de retropropagación va a minimizar el error medio cuadrático en función de los espacios de los pesos, usando el método de gradiente descendiente. Entonces, lo primero que se va a hacer es, en las neuronas de entrada se va a meter la información. La información que tenemos en las entradas se va a trasladar a todas las neuronas de la red hasta la salida. Esta información va a ser por medio de un aprendizaje. Ya cuando tenemos la información a las salidas, la comparamos con los valores o que le llamamos objetivo. O sea, también vamos a conocer las salidas. Las salidas, al compararlas con
las salidas de respuesta de la red, al compararlas con los valores que ya tenemos como valores objetivos, vamos a generar un error. Este error de cada neurona va a ser igual a la diferencia entre el error de la entrada menos el error de los valores objetivos. Ok. Entonces, para hacer este ajuste cuando tenemos este error, lo que tenemos que hacer es retropropagarlo hacia las neuronas ante las neuronas anteriores. Esto quiere decir que todo el error que tengamos en estas neuronas lo vamos a retropropagar hacia las neuronas anteriores hasta llegar a las neuronas principales o las neuronas de entrada. Esto va a ser por un ajuste de pesos. El ajuste de pesos va a ser igual al error que tengamos en cada una de las neuronas por la derivada de la función de activación de los valores de salida. Es esta fórmula que se ve aquí. Entonces, ya cuando tenemos este valor del ajuste de los pesos, lo vamos a otra vez a hacer el análisis. El error va a ser igual al incremento de los pesos, va a ser igual al valor de su peso por un parámetro que tenemos aquí por la salida deseada. Entonces, ya esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula general que nos va a decir cómo va a ser el ajuste de los pesos, que va a ser el parámetro de aprendizaje por la derivada de la función de la activación de todas las salidas por la sumatoria ponderada de todos los valores de entrada por cada una de los pesos o conexiones que tengan en la red neuronal. Entonces es un tema complicado, pero ya cuando veamos el proceso, pues ya se va a ver un poquito mejor. Para el proceso de entrenamiento y prueba de la red, tenemos este esquemita que es muy importante y muy sencillo para que podamos entender todo lo que se dijo. Primero lo que tenemos que hacer es un conjunto de datos. Este conjunto de datos está formado por tres, ya sea dos o tres subconjuntos. En el primero va a ser la etapa de entrenamiento, la segunda va a ser la etapa de prueba y el tercero va a ser la etapa de postulados o hipótesis que se tengan. Toda esta información, como ya se dijo, tiene que ser significativa y representativa ante el fenómeno. Ya que tenemos toda esta información, la vamos a meter a la red neuronal. La red neuronal, como se dijo, se va a tener que hacer su arquitectura, escoger una función de activación, perdón, y encontrar y tener un error tolerable. Ya sea nosotros vamos a poner un error que digamos, si yo tengo un error del 5%, de 2%, es un error tolerable para mi red neuronal y con eso quiere decir que mi red ya está aprendiendo. Entonces ponemos a funcionar la red neuronal que aprenda y obtenemos unas salidas. Estas salidas las vamos a comparar con datos que ya tenemos, que le llamamos datos objeto. Entonces la diferencia de estos datos de salida de la red neuronal y los datos objetivos nos va a dar un error. Si este error es menor al que el error que nosotros propusimos, quiere decir que la red neuronal aprendió. Si el error es mayor, lo que tenemos que hacer es el análisis de retropropagación de la información para volverla a meter a la red neuronal, cambiar los pesos, la fuerza de conexión y volver a correr la red neuronal para que sigamos todo este proceso y encontremos que el error que se genera en la red neuronal debe ser menor al que nosotros propusimos. Ok, entonces aquí tenemos una tablita donde escogimos unos parámetros de entrada y unos de salida que se mencionaron anteriormente. Este es un modelo neuronal que nosotros generamos. Entonces, lo que hicimos es tener 4 valores de entradas, que sería la velocidad de avance de la tuneladora, la velocidad angular de la rueda de corte, la fuerza de empuje y el torque. Estos datos van a ser los datos de entrada de la red neuronal y los datos de salida va a ser la presión de frente y la penetración. Entonces, lo que queremos decir es que con base a la velocidad de avance, a la velocidad angular de la rueda de corte, al empuje, a la fuerza de empuje y al torque, nosotros vamos a estimar y vamos a obtener resultados de presión de frente y penetración. Eso es lo que va a hacer la red neuronal. Aquí en esta tabla mencionamos algunos datos mínimos y máximos de toda nuestra base de datos. Por ejemplo, en la velocidad de avance tenemos una mínima de 7 y una máxima de 21. Y así para cada uno de los parámetros tenemos un mínimo y un máximo en toda la base de datos. Y esta es la forma en cómo se maneja la arquitectura. Tenemos los 4 valores aquí en la capa de entrada,
Se genera la red neuronal por medio de unas capas ocultas y un número definido de neuronas y para obtener los datos de salida, que en este caso va a ser la presión de frente y la penetración. Lo que se hizo fue generar un banco de datos de 180 registros para cada parámetro operacional de entrada y de salida, de los cuales se formaron dos subconjuntos, el primero para la etapa de entrenamiento y el segundo para la etapa de prueba, de 90 registros cada uno. Bueno, en estas pantallas que tenemos del lado izquierdo podemos ver cómo se va generando la arquitectura de la red neuronal por medio de un software. El software en este caso fue el que se utilizó fue el Things Pro, que es un programa ya viejito, pero es muy eficaz. Entonces, en estas dos ventanas que tenemos aquí podemos meter toda la arquitectura de la red, todas las funciones que se necesitamos, el algoritmo de retropropagación, la función de activación, el número de capas ocultas, cuántas neuronas van a ir en la capa de entrada, cuántas neuronas van a ir en la capa de salida, y así formar la red neuronal. Ya cuando se genera toda esta arquitectura, nos aparece esta pantalla que tenemos aquí. En la primera en la primera ventana que tenemos aquí, son los parámetros con los que vamos a realizar el aprendizaje, y en la que está abajo es la prueba. Entonces, podemos ver aquí en las primeras 4 columnas son los datos de entrada. En estas dos que tenemos aquí son los datos de salida que sí conocemos, que les llamamos como datos objeto. Y las dos últimas columnas son los datos que van dando como resultado la red neuronal. Entonces, lo que hace la red neuronal va a ser iteraciones para aprender, o sea, la misma red neuronal va aprendiendo y va dando como resultado algunos datos. Aquí podemos observar que más o menos se parecen el D1 al 0,1, porque son los datos, va a ser la comparación entre los datos que tenemos como objeto y los datos que la red neuronal está proporcionando. Esta información es el subconjunto que tenemos, que le llamamos como de aprendizaje, y el de abajo es el de prueba. El programa Things Pro lo que hace es hacerlo simultáneamente, el aprendizaje y la prueba. Aprendizaje y prueba. En la gráfica que tenemos aquí a la derecha, vamos observando que estos son los valores de error máximos para la etapa de prueba, para el entrenamiento de la red y para la prueba, que serían estas. Esos son los valores de errores máximos, y a los de abajo son los valores de los errores mínimos que se van teniendo. Entonces, como se van dando cuenta, mientras más se van haciendo iteraciones en el programa, y se va minimizando el error hasta llegar a un error que nosotros obtenemos como mínimo, el que nosotros arbitrariamente o por medio de la experiencia se puede definir como que sea el óptimo. Después de realizar muchísimas pruebas y varias redes neuronales, se llegó a ciertas hipótesis. En esta tablita podemos tener varias arquitecturas representativas de este proceso de modelado de la red neuronal artificial. Escogimos estas porque con estas podemos llegar a ciertas hipótesis que a continuación se las voy a mencionar, pero lo que quiero que chequen aquí va a ser los arreglos, ¿no? Esto quiere decir que es la primera capa, que es la entrada, que son las mismas 4 neuronas que se dieron, que son los parámetros de operación, la capa de oculta, que en unos casos es de 1, otros de 2 y otros de 3, y la capa de salida, que siempre van a ser la presión de frente y la penetración. Aquí está el número de interacciones que se hicieron por cada una de los ejemplos, y para obtener los resultados se hicieron factores de correlación que se relacionan entre la similitud que hay entre los datos, los resultados y los valores objetivos, ya sea para la etapa de aprendizaje y para la etapa de prueba. Bueno, enseguida vienen los resultados. En el primer ejemplo, que le llamamos ejemplo B, tenemos solamente una capa oculta con 100 neuronas, y como vemos aquí en las gráficas, vamos a analizarlas. Por ejemplo, en la etapa de aprendizaje tenemos que la presión de frente tiene una correlación de 0,93. Esto quiere decir que la red neuronal está aprendiendo porque se apega a la recta 45. Como es una relación de correlaciones, cuando llegamos a factores de 1, quiere decir que los valores son muy similares o iguales. Igual para la penetración. En la etapa de aprendizaje tiene un valor de correlación de 0,99. Esto quiere decir que estos valores en la etapa de aprendizaje son muy buenos,
Quiere decir que la red está aprendiendo. Pero ya cuando nos vamos a la etapa de prueba, vemos todo lo contrario. O sea, para la presión de frente, que sería una sola salida, vemos la dispersión que existe entre cada uno de los datos. El factor de correlación es muy bajo, pero no así para la penetración. El coeficiente de correlación en la penetración es muy bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente la red neuronal te va a dar valores de correlaciones iguales para todas las salidas. Siempre va a haber una red neuronal que no sea aceptable para las dos salidas. Entonces, quiere decir que este arreglo que tenemos aquí no es eficiente para lo que nosotros queremos estimar, que es la presión de frente y la penetración, porque la presión de frente es muy mala, la fuerza de correlación. En el ejemplo C, que tenemos igual una capa de entrada, una de salida, una capa oculta, pero nada más le pusimos 30 neuronas. Como podemos ver como el ejemplo anterior, en el aprendizaje fue muy bueno. Tenemos valores de correlaciones buenas, pegadas a 1, pegadas a la recta de 45 grados, pero cuando ya probamos la red neuronal, vemos que es todo lo contrario, que las correlaciones son bajas. Las correlaciones son bastante pobres en la etapa de prueba, en donde el error es muy grande. Lo anterior se asocia al bajo número de iteraciones. Entonces, como hipótesis podemos decir que corriendo una red neuronal nada más con 1000 iteraciones, en la prueba no es muy eficiente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que esta misma arquitectura de la red neuronal teníamos que seguirla probando, haciendo más iteraciones para que minimizáramos muchísimo más el error en la gráfica y así podamos encontrar en la etapa de prueba que las correlaciones sean mayores a las que tenemos en este ejemplo. En el ejemplo D, como podemos ver aquí, ya le metimos dos capas ocultas a la red neuronal de 50 y 60 nodos o neuronas. En la etapa de aprendizaje para la presión de frente, pues da casi 1. Quiere decir que los valores obtenidos en la red neuronal son iguales a los valores objetivo. Igual para la penetración, que los valores son casi iguales. Pero en la etapa de prueba, pues es todo lo contrario. Entonces aquí los resultados indican un sobreentrenamiento del modelo, porque se realizaron 7000 interacciones. Al caso contrario, en esta hicimos pocas y en esta hicimos demasiadas. Se logró reducir significativamente el error de los datos de entrenamiento, pero se perdió su capacidad de generalización. ¿Esto qué quiere decir? Que la red neuronal no aprendió, sino memorizó toda la información. Entonces, al memorizar tú toda la información que le vas metiendo a la etapa de aprendizaje, cuando llegue la prueba y le metes otro conjunto de datos diferente a la del aprendizaje, pues no vas a ver, porque no aprendió, simplemente memorizó toda la información que le metimos a la red. El siguiente ejemplo, que es el E, le metimos 3 capas ocultas de 50 nodos cada una, con valores de 3000 y 5000 iteraciones. Igual, como podemos ver aquí, el aprendizaje pues es bueno en las dos, en, en las dos salidas, con coeficientes de 0.99 en las dos. Pero ya en la etapa de prueba vemos todo lo contrario. Esto quiere decir que no es necesario el incremento del número de iteraciones o el número de capas. O sea, una red neuronal, no por más capas ocultas que le metas o más neuronas que le metas a cada una de las capas, los resultados van a ser buenos. Y por último tenemos el ejemplo A, que es el resultado más óptimo que pudimos llegar después de tantas corridas y de tantos modelos neuronales, que sería esta. Solamente una capa oculta con 50 nodos, con su respectivo 4 nodos de entrada y 2 de salida. En esta se realizaron 3.596 iteraciones. Se paró en este número de iteraciones porque es donde vimos que el error era el óptimo y no tuvimos ese problema de generalización donde la neurona ya no aprendía, sino memorizaba. Entonces se paró en este número de iteraciones para no tener el problema del caso anterior. Aquí podemos observar en el aprendizaje que los coeficientes de correlación van de 0.91 y 0.99.
para la presión de frente y la penetración. O sea, son un poquito más bajos de los casos anteriores, pero los resultados de la prueba son muchísimo más aceptables que los casos que ya se mencionaron. Por ejemplo, para la presión de frente tenemos correlaciones de 0.88, o sea, no quiere decir que es cercano a 1, pero sí se pegan a la recta 45, donde los valores sí son aceptables para este caso que es la presión de frente. Para la penetración tenemos correlaciones muy buenas, entonces quiere decir que para la penetración no hubo tanto problema, ya que, bueno, como sabemos, la penetración va a depender mucho de los factores de entrada que tenemos aquí en la red neuronal. Aquí en la grafiquita pues, observamos cómo se fueron comportando las gráficas para los errores máximos y mínimos de la etapa de prueba, de aprendizaje y prueba. Y aquí están los errores mínimos, que son con los que vamos a trabajar para hacer este análisis, para cada una de los procedimientos de prueba y aprendizaje. Entonces paró en este error. ¿Por qué? Porque ya después aquí, bueno, no se puso, pero ya cuando lo teníamos, este error se volvía constante, constante, constante. Esto quiere decir que ya no va a converger, sino se hace constante y la red neuronal ya empieza a memorizar. Bueno, como resultado vamos a tener que con este modelo neuronal, a partir de estos parámetros de operación, estos cuatro que serían la velocidad de avance, la velocidad de la rueda de corte, la fuerza de empuje y el torque, vamos a estimar y vamos a obtener valores de presión de frente y penetración. Este arreglo neuronal es muy sencillo, ya que fue un proyecto académico, pero en sí podemos generar redes neuronales gigantescas con todos los parámetros, si quieren, operacionales de una máquina toneladora y obtener diferentes valores que se requieran para la excavación que se necesite, ¿no? Y obviamente la red neuronal va a ser más robusta, va a ser más grande, se necesitan sistemas computacionales más grandes por el número de iteraciones y es un proceso muchísimo más largo. Pero el ejemplo que se hizo aquí es un ejemplo académico muy sencillo, pero donde se pretende explicar el funcionamiento de una red neuronal para este tipo de casos, ¿no? Que son las obras subterráneas. Ya como conclusiones, perdón, podemos decir que se realiza este modelo neuronal que es eficaz porque podemos estimar los parámetros de operación de la TVM con el objetivo de optimizar los ajustes necesarios durante el proceso de la excavación. Como ya se había dicho, esta red neuronal se hizo por un perceptrón multicapa, se hizo mediante cuatro nodos, perdón, de entrada, una capa oculta de 50 nodos artificiales y una capa de salida con dos nodos, que es la penetración y la presión de frente. Para este entrenamiento de la red se utilizó información del TEO, del túnel emisor oriente, y se integraron los dos subconjuntos de datos que se dijo, uno para la etapa de entrenamiento y otro para la prueba. El modelo neuronal pues arrojó buenos datos importantes con coeficientes de correlación buenos en mi punto de vista, los valores son muy buenos y a comparación de los otros que se acercaban tanto a uno, pero ya en la prueba pues veíamos todo lo contrario, ¿no? Que la red neuronal sí aprendía, pero cuando le metías datos diferentes para que los volviera a analizar, pues ya no tenía los mismos resultados. El entrenamiento de la red neuronal es un proceso heurístico. Esto quiere decir que son por medio de técnicas para resolver problemas. Y además que el conocimiento del fenómeno a modelar también depende de la experiencia que tenga el que haga la red neuronal. O sea, una red neuronal es eficaz cuando el que la ejecuta tiene el conocimiento previo, tiene la información necesaria y tiene experiencia sobre las redes neuronales, sobre a qué se van basados en la ingeniería y a qué tipo de especialidad. Esa es la parte importante para crear una buena red neuronal, ya que no una sola, por ejemplo, un modelo neuronal, la configuración y su arquitectura puede ser múltiples, puede ser muchas. O sea, para tener buenos resultados puedes tener diferentes modelos neuronales. No precisamente debes de tener un modelo neuronal eficaz para obtener el resultado deseado. Y por último, la importancia de este proyecto es la utilización de la inteligencia artificial por medio de estas redes neuronales artificiales para mejorar los rendimientos de excavación, ya que será un elemento de mucha utilidad en el tema de la toma de decisiones en el frente de excavación, permitiendo
eficientar la manipulación de las tuneladoras en la ejecución del proceso ejecutivo. Entonces, estos modelos pues, van a ser muy importantes para todos los procesos que lleve la tuneladora, pero en sí nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones, ya sea del mismo operador, de los ingenieros expertos de enfrente. Va a ser una herramienta muy útil que con el tiempo pues, puede ser que las máquinas se conviertan un poco más automatizadas y pues los resultados van a ser muchísimo mayores y más eficaces en los tiempos, en los rendimientos y en los costos que se tienen al construir las obras subterráneas. Y pues es todo por el momento, pues muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Sinceramente, muy interesante, la verdad. Y además se nota que este tema te apasiona. Felicidades por el trabajo desarrollado. Sí, Hay varias gracias. preguntas. Solo un comentario de mi parte. Eh, Algo muy importante para mantener la presión en el frente, en el caso de una EPB, una presión de tierra balanceada, es la rezaga a través del tornillo sin fin, ¿no? Tal vez hubiera sido interesante, imagino que tienes incluso los parámetros, poner como una variable de entrada los datos obtenidos a través de los registros de campo, porque la presión depende en gran medida de la operación del tornillo. Si sacas más material que el teórico, la presión baja. Si sacas menos material que el teórico, la presión aumenta. Entonces tal vez hubieran logrado un mejor resultado. Sí, es Pero correcto. francamente interesante. Bueno, tengo más comentarios, pero vamos a dar la oportunidad a la gente. José Luis González Espíndola hace una pregunta, no necesariamente redes neuronales de inteligencia artificial, pero sí nos pregunta que, qué son los parámetros FIR y FER para el acondicionamiento de las espumas. Lo mencionaste al inicio de tu presentación. Sí, son parámetros de acondicionamiento del terreno. Así es, sí los tengo identificados, pero sería abundar mucho en el tema, pero sí son factores que se necesitan al momento de que tú acondiciones el terreno para que la máquina vaya trabajando en el frente de la excavación, como las espumas y todo ese tipo de materiales necesarios, que es el FIR y el FER, ¿no? A eso se refiere. ¿Sí? De Pero si necesita más información de eso, se lo puedo proporcionar sin ningún problema. hecho, si me permite simplemente aportar algo, complemento a lo que nos dices. Eh, para poder hacer eficiente el proceso de rezaga del producto de excavación, hay que acondicionar en muchos de los casos el suelo para Sí. que el tornillo pueda sacarlo de forma eficiente y luego el bombeo, ¿no? Y una forma de acondicionamiento del suelo que es excavado es a través de espumas. De hecho, si no me equivoco, FIR es el Foam Injection Rate y el FER es el Foam Expansion Rate. O sea, uno está Right. relacionado con la cantidad de espuma que se incorpora con el agua para formar realmente, o material que se incorpora con agua para formar la espuma, y después la espuma ya formada que se incorpora al suelo para poder hacer eficiente el proceso de rezaga. Sí, es correcto, ingeniero. Sí, gracias, Israel. Hay más preguntas. ¿Y cuánto tiempo dura una red neuronal como en el proyecto que nos muestras? Sé que es un ejemplo académico, aunque no tanto, porque tienes datos reales obtenidos del túnel emisor Oriente. Pero ¿cuánto tiempo se tarda la red neuronal en aprender para reducir los errores al momento de la etapa de prueba? Depende mucho de tu arreglo. Por ejemplo, el mío que fue básico, dependió más de mi computadora que yo tenía, ¿no? Porque como es un programa ya viejito, no corre en un Windows 2000. Tenía que correr, lo hice en una máquina virtual, en un emulador. Ah, Entonces eso me daba, no sé, yo creo que corrió en 12 horas un modelo. 12 Por lo horas. mismo, sí, por lo mismo que mi máquina pues no tenía una RAM muy grande y porque el programa pues no me va a correr en el Windows que yo tenía que hacerlo en una máquina virtual, entonces eso afecta al rendimiento. Pero si lo
si se llega a hacer a lo mejor en otro tipo de programas, pues podría ser rápido o hasta instantáneo. Y Eso es eso una... para cada caso, ¿no? O sea, 12 Sí, horas para cada caso analizado. sí, cuando se hacían redes neuronales grandes, ¿no? Pero si ya metes una red con una capa y unas 10 neuronas, pues sí te lo hace rápido, no hay ningún problema. Y este Pero programa que mencionaste, Israel, ¿es un programa comercial? bueno, se paga, sí es un programita que tienes que pagar para utilizarlo. Y es como el que nosotros teníamos, profesional, pues sí, las corridas fueron profesionales, pues. Ok. Y antes de pasar a otra pregunta, de varios comentarios incluso, eh, es un programa comercial que la gente puede comprar, ¿no? Sí, Pero, eh, ¿cuánto tiempo se necesita más o menos para poder utilizar una herramienta de estas? Evidentemente supervisado por alguien que lo domine, como tú en este caso, que ya eres un agente con experiencia, o el doctor Alcántara, ¿no? Alcántara Nolasco, en el Instituto de Ingeniería, pero lo importante es que es una herramienta ahora al alcance de cualquiera, con, entre comillas, pero ¿cuál es tu recomendación? Si alguien lo compra, quiere aplicarlo, ¿qué tendría que hacer para aplicar este tipo de herramienta de análisis a distintos procesos de ejecución? pues en primera tener todos los conocimientos básicos de las redes neuronales artificiales, porque de ahí pues salen varias premisas para que tú puedas tomar decisiones. Pero sí es importante la experiencia que se tenga al utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tuve un asesor muy bueno que ya sabía todo el tema de las redes neuronales. Entonces él, pues básicamente me enseñó desde el principio, ¿no? ¿Qué es una red neuronal? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué tipo de datos le debes de meter? ¿Cómo van a ser los resultados? ¿Cómo ver hasta qué momento tienes que parar el modelo y las iteraciones para encontrar un error correcto? Que la máquina o que el entrenamiento no esté memorizando. O sea, es que es mucha teoría que debe uno aprender para, para, para encontrar si hay algún error que a lo mejor un agente que no sepa de redes neuronales sepa, ¿no? Hasta qué momento dejar de correr el programa. Interesante, sinceramente, ¿eh? Y ojalá en un futuro próximo podamos verlo dentro de los planes de estudio de las carreras de ingeniería civil, ¿no? Voy un poco más rápido. El ingeniero Raimundo González primero te felicita, que es una excelente presentación. Y él pregunta si hay alguna conclusión del por qué con menos neuronas y menos interacciones, el modelo aprende y no memoriza. Bueno, en este caso pasó así porque mis valores de entrada eran poquitos, eran 4, y las salidas que yo tenía también eran pocas. Entonces era un modelo básico y pequeño. Pero si tienes, por ejemplo, mucho que le quieras meter 100 o 200 datos operacionales de una máquina tuneladora y quieras ponerle poquitas neuronas de aprendizaje, pues tu modelo no va a ser el correcto, ¿no? Porque tienes muchos datos de entrada y no vas a tener esa estructura de procesamiento para que tengas un buen resultado. Entonces, mm, en mi experiencia, yo diría, si tengo muchos datos de entrada por analizar, pues hago una red un poco más robusta para que tenga más procesamiento y tenga más iteraciones para que esas mismas neuronas aprendan y me den un buen resultado. También otra cosa que quiero comentar es de que la red neuronal no sabe que yo le estoy metiendo parámetros de operación de una máquina tuneladora. Ella nada más ve números, ve cómo los analiza, lo interacciona, ve cómo yo le meto los datos, en qué sentido, qué datos de salida le doy y hace su proceso de entrenamiento. Nunca en el programa ni nada le puse que es presión de frente o que es penetración o no sé, la red neuronal solo maneja datos duros, no sabe que le estoy metiendo unos parámetros de operación. Por eso se puede ocupar en cualquier área de la ingeniería. O sea, ella trata de aprender para reproducir el resultado que le has dado. En este Sí, caso, la penetración y la presión en el frente, ¿no? sí. Ok. Una aportación del doctor Leonardo Alcántara Nolasco nos comenta que hoy en día ya hay muchas herramientas que tiene, por ejemplo, MATLAB, con programación de Python, etcétera, donde podrían tener una aplicación de las redes neuronales de inteligencia artificial. Muchas gracias, doctor Alcántara. Hay otro comentario
pregunta por parte de Moisés Valenzuela. Dice, respecto a las redes neuronales, entiendo estas fueron realizadas con datos de alguna tuneladora que ejecutó previamente una excavación. Y pregunta, después de este antecedente, ¿estos datos para lograr iteraciones, es posible tomarlos directamente de la PLC de la TVM en tiempo real? ¿Se pueden añadir entradas en cualquier momento a la red o se tiene cierta limitación? Pues en primera instancia eso es lo que sería magnífico, ¿no? Que como vas obteniendo la información, la metas a una red neuronal, te genera un proceso y te arroje un resultado, ¿no? Para la toma de decisiones directa. Pero yo creo que con el avance de la tecnología y todas estas herramientas, yo creo que eso puede pasar y sea muy posible. Ok. Sí, gracias, Israel. Hay más preguntas por parte de José Luis González. ¿Cuánto tiempo dura la red neuronal en aprender para reducir el error? O sea, ¿en cuánto tiempo aprendió la red? Eh, en este caso, las 12 horas, que es lo que se tardó cada análisis. En las 12 horas fue para uno de los ejemplos que hice que de 7000 iteraciones, que al final no me dieron buenos resultados. Me dieron mejores unas que corrieron en media hora, una hora. Entonces, como ya les había comentado, depende de los datos de entrada que le metas y los de salida, es como vas a armar tu arquitectura, ¿no? Y pues, más o menos en un promedio andaba de eso, entre media hora y 3 horas, que son por ahí los arreglos neuronales que hice más básicos para tener resultados del error. Y es que también depende si quieres un error pegado de 1 o de 0%, pues a lo mejor y nunca lo vas a lograr, ¿no? Con ese tipo de arreglo o red neuronal tenías que ir generando varios arreglos para que le llegues al error que tú, tú, tú dijiste que ese sería el óptimo. Muy bien, gracias, Israel. Hay otra pregunta, comentario por parte de Mari Morante. Y dice, ¿qué pasaría si una red neuronal se utiliza en suelos como los que se tienen en el Valle de la Ciudad de México y de forma particular en los proyectos de obra metro, ¿no? ¿Y qué factores se deberían modificar para el uso de este tipo de herramientas en este tipo de suelos? Me parece que lo contestaste antes diciendo que en realidad la red neuronal no sabe qué es una TBM, no sabe en realidad qué es la presión en el frente aplicado en excavación. Ella lo que entiende que es una variable y tiene que reproducir el resultado que tú le otorgas, ¿no? Y eso Sí, permite aplicarlo realmente a cualquier proceso, a cualquier problema, y no necesariamente de ingeniería, podrían haber otras aplicaciones. sí, es correcto. La red pues no sabe el tipo de parámetros que le metes, pero sí se puede, o sea, puedes tener diferentes tipos de suelos, hasta información geotécnica o mecánica de los suelos se le pueden agregar, pero debes de saber cómo realizarlo, ¿no? O sea, debes de decir, no, estos datos son, porque los datos de entrada, perdón, los datos de salida son dependientes de los datos de entrada. Entonces, si tú me pones como dato de salida un valor geotécnico, pues nunca te lo va a reconocer, ¿no? Porque tú sabes que ingenierilmente pues no va a depender tanto de los datos de una tuneladora, sino es al revés. Los parámetros geotécnicos van a dar mucho que decir de la operación de la máquina tuneladora. Entonces tienes que saber qué parámetros meter y qué no, y cuáles son las respuestas que tú necesitas y la que realmente te pueda arrojar la red para que sea unos buenos resultados. Sí, muy bien. Carlos Conde te escribe, muy interesante, Israel. Como comentas, muchos parámetros que se pueden tomar para alimentar la red e ir pudiendo ir aún más el modelo, ir puliendo aún más el modelo. Es un comentario y te manda saludos. Sí, Eh, gracias. el ingeniero Héctor Canseco hace también un comentario. Es una persona de gran experiencia, también estuvo participando en el túnel emisor Oriente y él nos dice que al inicio del proyecto se trataron de explicar para qué servirían todos los diferentes parámetros que podrían dar los programas de control de las TVM, en el enfoque de ver la utilidad de toda esta información, ¿no? Entonces, él hace una recomendación de que será conveniente revisar este tema. Si en realidad todos los parámetros de su propuesta que se obtienen con la instrumentación de los equipos tienen cierta utilidad, ¿no? Pues parece que sí, creo, con lo que tú nos presentas,
¿Y tú crees, hay una pregunta también relacionada con lo que voy a decir, ¿crees que este tipo de herramientas pueda sustituir al operador? O sea, que estamos cerca del momento de que no se necesita un operador en el frente. Pues yo decía que sí, pero mis sinodales decían que no, entonces voy a decir que no, porque siempre va a necesitar pues la respuesta humana, ¿no? Ante cualquier eventualidad. Pero sí, yo siento, en mi punto de vista, sí, yo siento que sí se podría realizar, no ahorita, porque pues no, todavía no tenemos esa tecnología de poder instalar una red neuronal en una máquina tuneladora, pero sí nos ayuda a tener mayor respuesta a cualquier eventualidad en el frente de la excavación. ¿Y cómo lo aplicaría un operador? O sea, eh, un Bueno, operador recibe la respuesta de tu algoritmo. Incluso hay una aportación más del doctor Alcántara, donde nos dice que él considera que con el poder de cómputo que hoy tenemos, los problemas como el que ha atacado a Israel se resuelven en cuestión de minutos. Entonces, 2 minutos, hay toda la alimentación de información. Incluso mencionaste que puede alimentarse no solamente con lo que se ejecuta en la obra, en este proyecto en particular, sino también haciendo uso de lo que conocemos como Big Data, ¿no? Otros proyectos en otros sitios, información almacenada. Entonces, con todo este cúmulo de información, el operador lo recibe y ¿qué debería entender? ¿Que debe aumentar la velocidad o la fuerza de los gatos o qué parámetros debería modificar para avanzar? sí tiene que el operador, con toda la información de respuesta, pues la manipulación, como usted comenta, ¿no? De la presión de los gatos y si necesita más torque o más penetración, o sea, es una herramienta, ahorita es una herramienta de ayuda al operador para que pueda tomar buenas decisiones. Muy bien. Y también hay un comentario, bueno, hay varios comentarios más y eso pienso que es interesante. Como lo decía al principio de tu conferencia, será muy bueno que lo presentes a través de un póster, ¿no? David Caballero dice, excelente aportación. Una pregunta, ¿toda la información se ve extrayendo la TVM en tiempo real? ¿Qué pasa si de repente hay pérdida de información? Sí, es una parte importante porque como ya hemos dicho, la información debe ser representativa. Hay veces que, pues como, bueno, tuve todas las bases de datos, se me proporcionaron y pues había datos que no correspondían a los valores que realmente la tuneladora iba registrando desde siempre, ¿no? Hay datos que se tuvieron que rechazar porque no cumplían con la parte que yo necesitaba de ser datos representativos del modelo. Porque si yo los metía, a lo mejor iba a haber ahí una condicionante que me ponga el modelo y me podría arrojar errores muy grandes que los que yo necesitaba. Pero sí es importante destacar ese punto que comentan que pues a veces no se tienen los datos, ¿no? O hay un umbral de que no se tiene registro alguno de esa información, pero hasta el momento pues no se ha trabajado en ese sentido. Muy bien. Pues pienso que vamos a dejarlo aquí en cuanto a las preguntas. Hay muchas más, Israel. Eh, Qué bueno, porque sin duda la gente se va a acercar a ti después de leer tu trabajo, el cual se entregará como parte de las memorias del Congreso, además de tener la oportunidad de que te vean y puedan interactuar, ¿no? Con un café en la mano, en la comida, va a ser un buen momento para verte. Israel, pues muchas gracias. Tu conferencia se ha grabado y cualquier persona que quiera verla nuevamente para reforzar algún concepto y tener más dudas para poderse acercar a ti en el Congreso, sin duda lo va a hacer. Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a todos y nos vemos la semana que entra en el Congreso. Te mando felicitaciones, Israel. La Sí, gente te muchas sigue gracias. escribiendo. Gracias. Bueno, muy buena tarde a todos. Nos vemos la semana que entra en el Congreso. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, Israel.